Probablemente una de las películas más infravaloradas de Marvel Studios, al igual que Shang-Chi, Eternals, está a punto de llegar a los cines, y probablemente no sepas mucho de esta nueva entrega del UCM. Es por eso que hoy repasaremos 13 datos y teorías que debes saber antes de ver la película. Trama y cuándo ocurre. Esta nueva cinta de Marvel Studios nos presentará a los Eternos, un equipo de héroes bastante desconocido para la mayoría. Estos son básicamente una variación de los humanos creada por los Celestiales, quienes les dieron más conocimiento, tecnología y poderes que les han permitido ser superiores a la humanidad. Estos llegaron a la Tierra hace miles de años con la misión de proteger a la Tierra de los desviantes, de quienes en breves minutos vamos a hablar. Desde entonces y una vez con la amenaza neutralizada, estos seres no tuvieron más que esconderse entre el resto de humanos y vivir como uno más durante siglos sin poder interferir en hechos históricos o conflictos como la llegada de Thanos a la Tierra. Esto por orden de los Celestiales. En la actualidad, los Eternos deberán detener el surgimiento y el regreso de sus enemigos los desviantes en una batalla que pondrá en juego la vida de la Tierra y la humanidad. Con respecto a su temporalidad, la película se desarrolla en su mayoría en la actualidad del UCM, es decir, después de Endgame, y al mismo tiempo que Spider-Man No Way Home, más o menos 8 meses después de Avengers 4. Pero en las primeras escenas de la película veremos cómo los Eternos han llegado a camuflarse como un humano más, y qué han hecho desde que llegaron, viendo épocas como Mesopotamia en el 7000 a.C., Babilonia en el 1500 a.C., el Imperio Gupta en el 400 después de Cristo y la caída del Imperio Azteca en el 1521 después de Cristo. La película fue dirigida por Chloe Zhao, una directora destacada por la fotografía en sus películas, y creo que más allá del aspecto estético de la cinta, esta puede ser de las mejores para esta nueva introducción de personajes al MCU. ¿Quiénes son los Eternos? Este es el punto que más necesitas para que te interese la película, o cuántas veces has dejado de ver una porque no conoces a sus personajes. Lo mismo pasó con Shang-Chi, ya que nadie conocía a este personaje, así que en este momento te describiré brevemente a los 10 Eternos que veremos en pantalla. Comencemos con Tina. El personaje de Angelina Jolie es una famosa diosa guerrera que ha sido la Eternal Prime en los cómics. Tiene la capacidad de usar energía cósmica para formar cualquier tipo de arma de mano que se le ocurra. Hablando del personaje de Salma Hayek, llamado Ajak, es la líder espiritual de los Eternos. Su sabiduría ayudará a guiar al equipo desde su planeta de origen para defender a la humanidad. No solo puede curar humanos, sino que también puede comunicarse con los celestiales. Hablando del personaje de Richard Madden, llamado Ikaris, es el líder táctico y el Eterno más poderoso, además de que se enorgullece por mantener a salvo a los demás. Es amable y carismático y cuenta con una fuerza increíble, tiene una gran capacidad de vuelo y puede lanzar gran cantidad de energía desde sus ojos. Para resumirlo, es uno de los tantos Supermanes de Marvel. Ahora, hablando del personaje de Gemma Chan, llamado Sersi, ella tiene una afinidad con los humanos. También tiene la capacidad de manipular la materia cambiando la composición de cualquier material sensible que ella pueda tocar. Hablando del personaje de Kumail Nanjiani, llamado Kingo, tiene el poder de lanzar proyectiles de energía cósmica con sus manos y a lo largo de los siglos se ha enamorado de la idea de ser famoso y reconocido. Es por eso que lo pudimos ver en esa especie de danza árabe en el tráiler. Hablando del personaje de Lauren Ridloff, llamado Makari, es una de las mujeres más rápidas del universo. Su mayor poder es la supervelocidad, con decir que tiene una gran velocidad de potencia cósmica como para explotar planetas. Su cuerpo se ve aumentado por la energía cósmica y tiene un control mental sobre toda su estructura molecular. Y al igual que la actriz que la interpreta, este personaje es sordomuda o bien solo sorda, y será uno de los primeros personajes con una discapacidad en jugar un papel protagónico en una película de Marvel. Hablando de Phastos, es un personaje con el poder de la invención, y es capaz de crear lo que puede imaginar siempre y cuando tenga suficientes materias primas. A lo largo de los siglos ha ayudado a impulsar a la humanidad en el ámbito tecnológico. Hablando de Sprite, tiene la capacidad de lanzar ilusiones realistas y es una bromista práctica, pero es mucho más fuerte e inteligente de lo que parece. Con las primeras críticas afirman que esta chica se roba la película siempre que aparece. Hablando de Gilgamesh, es el miembro más fuerte y amable del equipo, capaz de proyectar su energía cósmica, es un guerrero feroz que se ha vuelto legendario por sus peleas. También el personaje de Druig puede usar energía cósmica para controlar las mentes de los hombres. Sin embargo, este es uno de los Eternos más conflictivos, ya que se ha apartado de estos porque no está de acuerdo con la manera en la que han interactuado con la humanidad, y eso se nota desde que lo vimos en el tráiler.
Estos son los 10 Eternos que conforman este primer equipo, ya que hay muchos más Eternos en su planeta llamado Titán, el hogar de Thanos. Y ya que hablamos de este, pasemos al siguiente punto: villanos. Otro aspecto muy desconocido de la película eran sus villanos, que fueron revelados en el segundo tráiler. Estos son denominados como los desviantes, pero para adentrarnos a estos debemos remitirnos al origen de los Eternos. En un inicio, los celestiales crearon a los humanos y Eternos como una forma de perfeccionar sus creaciones. Hubo una tercera variante conocida como los Deviants, quienes adquirieron un aspecto monstruoso. Estos eran demasiado egoístas y terminaron rebelándose contra los celestiales, quienes los aniquilaron. Los sobrevivientes, dirigidos por Kro, su líder, decidieron enemistarse con los Eternos. Thanos es una combinación de ambas razas. Es un Eterno afectado por el síndrome desviante, que lo corrompió y lo hizo loco. En la película técnicamente no son como en los cómics, son como unos monstruos con diferentes aspectos de animales, unos parecidos a dragones, otros como lagartos e incluso aspectos demasiado asquerosos. De esta manera se adaptarán un poco más a la fotografía y estética de la película. Por su parte, Kro es una especie de hombre lagarto cuyo interés es acabar con los humanos a toda costa, pero también tiene un interés amoroso y esa es Tina. Ellos serán los villanos de la cinta y realmente se adaptan mucho a esta nueva mitología introducida por Marvel. El surgimiento. Justamente hablando de los desviantes, en el segundo tráiler oímos en las primeras escenas a Ajak decir: el regreso repentino de la población proporcionó la energía necesaria para que empezara el surgimiento. Este suceso haría referencia al regreso de los Deviants, pero esto tiene algo más que ver con los cómics. Cada mucho tiempo, los celestiales regresaban a los planetas en los que crearon vida, para así estudiar si los avances han ido correctamente. En el caso de la Tierra se crearon a humanos eternos y por último desviantes. Cada llegada de estos seres se llama hueste, en el que juzgan si el planeta o raza creada debe de ser destruida o si debe seguir. En los cómics, los desviantes se rebelaron contra los celestiales durante la segunda hueste, lo que les costó su aniquilación. Los supervivientes se vieron obligados a vivir bajo el mar hasta poder volver a surgir. Estos liderados por Kro. El motivo de que los Eternos fuesen enviados a la Tierra es para que repelieran el avance desviante, así que el surgimiento se entiende como el regreso de estos monstruos, que una vez fueron derrotados por los protagonistas de esta película. Estos aparentemente se escondieron en lo profundo de la Tierra y el mar, tal y como puede verse en el tráiler. Probablemente estos estuvieron dormidos por miles de años, y solo con una cantidad de energía muy fuerte estos despertarían, que como también se menciona en el tráiler, fue el chasquido de Hulk más no el de Iron Man, ya que Ajak menciona que fue el regreso repentino de la población, no la destrucción de Thanos. Pero sí me causa curiosidad por qué los héroes que dejaron todo para salvar la mitad del universo sean quienes no literalmente sean los responsables de que esto vaya a ocurrir. Los celestiales. Después de mucha especulación, el segundo tráiler finalmente nos confirmó la aparición de los únicos y verdaderos dioses del universo Marvel, los celestiales. Pero para que entiendan un poco mejor lo que ellos harán en la película y su repercusión en las próximas historias, hablemos un poco de su historia. En julio del año 1976, con la publicación de The Eternals número 1, fueron presentados como seres cósmicos primigenios anteriores a toda la existencia, los cuales provocaron el nacimiento de los Eternos, los desviantes y también de los seres humanos. Dichos seres fueron creados por una entidad conocida como el primer firmamento, el ser del que emanó la chispa de la vida en el universo. Pero tan pronto como fueron creados, los celestiales entraron en conflicto con el primer firmamento y terminaron acabando con él, dando inicio a la era conocida como el segundo cosmos, marcada por la proliferación de la vida gracias a estos gigantes divinos. Los poderes de los celestiales simplemente no tienen comparación, y más allá de poder volar y contar con superfuerza como la mayoría de superhéroes, estas divinidades son capaces de crear galaxias enteras usando tan solo el pensamiento. Como era de esperarse, son inmortales y aunque se les asesine, estos pueden resucitar, siendo el único capaz de acabar con ellos aquel conocido como el Ser Supremo. Vale la pena mencionar que en los cómics los celestiales fueron los culpables de la creación del Gen X y por tanto de los mutantes en el universo Marvel. En el tráiler pudimos ver dos celestiales que por tema de adaptaciones en el UCM no se sabe 100% si son ellos, pero por sus colores y habilidades en un pequeño plano se observa a Yemaya el analizador y Arishem el juez. Es más, ¿por qué no hablamos un poco a profundidad de estos? ¿Cuántos celestiales? Hasta ahora en el UCM hemos visto dos celestiales en películas anteriores,
El primero fue Eson el Buscador en la primera película de los Guardianes de la Galaxia, quien fue uno de los primeros portadores de la Gema del Poder, y tenía la misión de buscar vida en el universo. El segundo fue Ego, quien en el UCM es un celestial, pero en los cómics no. Hablando de los de esta película, Yemaya el Analizador es el encargado de analizar las formas de vida de todo el universo. Arishem el Juez es el encargado de decidir la supervivencia o destrucción de la vida en los planetas, por lo que en la película podría aniquilar a la humanidad por sus errores, y fue una cosa que en los cómics también hizo, y fue cuando los Eternos salieron por primera vez a la luz para proteger la Tierra. En otro arte promocional de la película se vio a dos celestiales más. Estos podrían ser Nezar el Calculador, una divinidad matemática capaz de crear ilusiones, y Hargen el Medidor, celestial encargado de cuantificar los planetas que surgen y mueren a través del universo. Al parecer, serán ellos cuatro en un inicio quienes se posicionen como los primeros celestiales de la película, aunque no hay que dudar que en el futuro veremos más. Black Knight. El personaje interpretado por Kit Harington es uno de los más misteriosos de la película. Para que no tengas problema en saber su rol en esta, te daré una pequeña explicación de quién es. La encarnación que veremos en la película es Dane Whitman, aunque este no es el primer Black Knight. El personaje hizo su primera aparición en 1955 en Black Knight número 1. Era un caballero de la mesa redonda de Camelot llamado Sir Percy, que utilizaba la espada ébano forjada por Merlín a partir de un meteorito. Más adelante en la historia, el héroe es asesinado por el villano Mordred, y su legado pasa a su descendiente Nathan Garrett. Garrett, al contrario del primer Black Knight, no era un héroe, ya que utiliza sus talentos para el mal. Nathan Garrett es un brillante científico e inventor que tiene una red de espías hasta que es derrotado por Giant Man, la versión gigante de Ant-Man portado por Hank Pym. En algún punto, Garrett decide visitar la tumba de Sir Percy, y la espada ébano lo juzga como indigno para ser Black Knight. Así que Nathan crea sus propias armas, se une a Masters of Evil, un equipo de supervillanos originalmente organizado por Zemo, y con ellos lucha contra los Vengadores, hasta que se muere por las graves heridas que le provoca una pelea contra Iron Man. En los últimos momentos le habla a su sobrino Dane Whitman, a quien le confiesa que se arrepiente de sus acciones y le pide que sea un hombre de bien. De esta forma, en Avengers número 47, Whitman toma el legado de Black Knight y se convierte en el héroe. Whitman eventualmente se une a los Avengers y junto con sus compañeras Crystal y Cersei se ve involucrado en un triángulo amoroso. En Avengers número 361, Cersei y Black Knight establecen una conexión mental a través de un proceso llamado Ganjoshin para ayudar a la heroína a controlar su mente. En la película, Dane aún no será Black Knight, pero debido a los acontecimientos que se den en ella y en las situaciones en las que se vea envuelto, podría encontrar la espada ébano para que en la película aparezca como este héroe. Es más, creo que ya se tenía pensado una serie o una película en solitario del personaje, por lo que sí veríamos en el futuro al Caballero Negro. Eros. Mucho se rumoreó de la aparición de un joven Thanos en esta película. Esto posiblemente se dé en las primeras escenas cuando veamos el origen de los Eternos y Desviantes, ya que como mencioné, Thanos es una combinación de ambos, pero también se rumoreó y filtró la aparición de Eros, el hermano del Titán Loco en la película, interpretado por Harry Styles, acompañado de Pip el Troll. Este personaje, a diferencia de su corrompido hermano, era un fiestero, mujeriego y vago que se desvió del camino de su hermano. Hasta terminó siendo miembro de los Vengadores y portando el alias de Star Fox, por lo que con todas estas características y su introducción en la película podría tener más repercusión en el futuro, y más con estas conexiones podríamos verlo en el volumen 3 de los Guardianes de la Galaxia. Multiverso. Primera regla multiversal. Toda teoría multiversal cabe dentro de las películas de Marvel, sea muy loca o muy creíble. En este caso, los Eternos tienen una forma de conectar el multiverso tan fácil que hasta suena tonto explicarlo, pero lo haré. Básicamente la conexión de los celestiales con el multiverso es más que obvia, por lo que ellos pueden ser un aspecto fundamental para la conexión de universos viéndolo desde la perspectiva espacial y no mística. La segunda forma es que en los cómics la cabeza de Knowhere fue cortada por Null, dios de los simbiontes, que bueno, esa teoría se las expliqué en el video de teorías de Venom 2, pero para resumirla, Null y su conexión con los celestiales sería otra respuesta para el multiverso, más aún con las repercusiones de la escena postcréditos de Venom Let There Be Carnage. La última opción es la temporalidad de la película. Al situarse en el mismo lapso que Spider-Man No Way Home, las amenazas multiversales también vendrían para la película de los Eternos, que podríamos ver en una escena postcréditos.
El único problema es que esta cinta estaba en fase de desarrollo cuando los planes multiversales de Marvel no eran prioridad, por lo que tampoco podríamos ver nada de ello en esta entrega. Puede ser como Shang-Chi, introduce nuevos personajes, una nueva historia y demás aspectos para el futuro sin meterse aún en el multiverso, y creo que lo más probable es que suceda eso. ¿Traición? Hay demasiadas teorías que hablan acerca de que algún Eterno será realmente uno de los villanos en la película, como por ejemplo la que menciona que Gilgamesh es un aliado de Kro, o el villano se hizo pasar por Gilgamesh para acercarse a Thina, que como dije tienen un romance en los cómics. Hablando justamente de este aspecto, se menciona que por dicha relación afectuosa, Thina será una aliada de Kro y traicionará a los Eternos. Otra involucra a Ikaris, cuya motivación para hacerlo sería la relación de Sersi y Dane, ya que por algún desacuerdo estos se separarían e Ikaris estaría celoso de que Sersi tenga a alguien más. Pero si me lo preguntan, hay alguien que tiene más razones para ser un villano, y ese es Rook, personaje que en los cómics es muy conflictivo y se ha separado de los Eternos porque no está de acuerdo en la forma en que tratan a la humanidad, como ya lo mencioné. Adicional a eso, este personaje posee el poder del control mental, por lo que en esta ocasión vería la oportunidad de aniquilar a la humanidad con los desviantes y traicione al equipo. Pero bueno, puede que sí, puede que no, y eso habrá que descubrirlo en la película. Proctor. Como mencioné en el punto de Black Knight, este adoptó el manto por el mensaje que su tío le dio, quien era un antagonista con este alias. Pero remitiéndonos a los cómics, Whitman también tiene una versión alternativa corrupta llamada Proctor, que viaja a través del multiverso matando a todas las versiones de Sersi que existen. Con el reencuentro entre Sersi e Ikaris, la relación entre ella y Dane se vería afectada, y Sersi terminaría con Whitman haciendo que este le guarde un profundo rencor, por lo que descubriendo la espada y la apertura del multiverso comenzaría a viajar entre estos matando a Sersi en cada universo, y próximamente sea un villano para estos héroes, y quizás él cumpla el rol de su tío uniéndose a Masters of Evil cuando estos se conformen en el UCM. Podría ser una buena motivación del personaje viéndolo de diferente manera, teniendo en cuenta que puede jugar de héroe y villano. ¿Mutantes? Como mencioné anteriormente, los celestiales fueron los creadores de los humanos y también del gen mutante. La teoría afirma que en la película veríamos un pequeño guiño a esto, pues entre más experimentos de estos seres intentando crear algo más que los humanos, habrían llegado a crear el gen X, el cual han dejado sin usar hasta este momento. Desde ahora los mutantes se manifestarían en personas que han vivido normal todo el tiempo, hasta que activaran el gen dentro de sí mismos y por tanto sea la introducción de esta especie al UCM. Hay muchas teorías que dicen esto, y no es que muestren a un mutante, a Wolverine, Xavier o Cyclops, sino con una pequeña referencia, sea visual o una mención, creo que sería más que suficiente para emocionarnos con respecto al tema. Ramatut. La temporalidad de la película se basará en la historia de los Eternos en la Tierra, por lo que podríamos ver cómo esta raza ha permitido a la humanidad evolucionar. Pero hay algo que puede determinar la aparición del próximo gran villano del UCM en esta película. En los cómics, una de las tantas versiones de Kang es Ramatut. Este en un inicio vivía en el año 4000 después de Cristo. Este encontró unos planos de una máquina del tiempo creada por el Doctor Doom. Con esta viajó al siglo X y se convirtió en el nuevo faraón. Después de ello, los Cuatro Fantásticos lo vencieron. Adaptando algo parecido al UCM, esta película se sitúa después de Loki, es decir, después de la apertura del multiverso. Kang mencionó que una vez que lo mataran, más y más versiones de él aparecerían. ¿Y qué tal si después de esto, esta variante del villano llegara a dicho momento sin afectar aún el espacio y tiempo? Es decir, solo siendo faraón y no un tirano como en los cómics. En el tráiler, Makari aparece con algo que parece ser egipcio. En los cómics, ella enseña a los habitantes de Egipto a escribir, por lo que Ramatut podría estar vigilando la interacción de estos seres con los humanos. Más allá de ser una película que introducirá nuevos personajes al UCM, que si bien no son tan reconocidos, es importante que le des una oportunidad. Shang-Chi gustó, porque esta no puede sorprender. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscríbete al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que esperas de la película en los comentarios. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.